Siguiendo con el lore, ahora nos vamos al desierto de la locura, el mundo 4. Al entrar, nos topamos con gente de este desierto que intenta vendernos bastantes cosas. Al seguir nuestro camino, vemos a esa misma gente intimidando a una persona, hablando de un dios y de una supuesta salvación. Si los seguimos ignorando, nos acorralarán por supuestamente haber ofendido a su dios. Luego descubrimos que su dios es nombrado como el Grandioso. Y ahí empezamos una pequeña batalla, la cual ganamos, pero después vienen más seguidores de ese dios y nos acorralan injustamente, dejándonos inconscientes. Al despertar, vemos a un hombre que hizo reaccionar a la espada del campeón, lo que significa que él también es un campeón que tenemos que reclutar. Le preguntamos quién es y responde que era un mercenario. Luego le preguntamos dónde estamos, y nos dice que este es el lugar donde los no creyentes del dios inventado permanecen, o sea, un campo de trabajo. Le preguntamos cómo salimos de ahí, revisamos la habitación y solo encontramos un plátano. El tipo nos pregunta si haríamos cualquier cosa por escapar, y le decimos que sí. Acto seguido, comienza de golpearnos repetidamente. Un guardia escucha el ruido, entra a la jaula e intenta calmarlo con palabras, pero cuando está distraído, el tipo lo derrota. Le reclamamos que al menos nos hubiera avisado de su plan, pero él nos cuestiona. ¿Acaso no dijiste que harías lo que sea para salir de esta jaula? Para aclarar algunas cosas, las personas que viven en el desierto de la locura son elfos, pero hay diferentes tipos. Existen los elfos creyentes de ese dios falso, a quienes llamaré seguidores, y están los ciudadanos elfos normales, a quienes simplemente llamaré elfos. Al salir de la jaula, nos encontramos con más prisioneros que tampoco creen en ese dios. En nuestro intento de escapar, algunos elfos se nos unen. Luego nos topamos con otro prisionero, con quien intercambiamos un plátano por una roca. Más adelante vemos cómo torturan a los elfos no creyentes. Seguimos hasta una habitación con más prisioneros, donde el tipo extraño nos dice que descansemos. Le preguntamos cómo llegó ahí, y empieza a contarnos su historia. Dice que la gente suele llamar asesinos despiadados a los mercenarios, o sea, a personas como él. Siguen órdenes al pie de la letra y no sienten remordimiento. Cuenta que fue gravemente herido después de una misión y quedó inconsciente. Al despertar, vio a una niña que le había salvado la vida. Esa niña no lo veía con miedo, sino con compasión, algo nuevo para él, ya que todos lo miraban con desprecio. Desde ese día dejó de ser mercenario. Siguiendo nuestro camino, intercambiamos la roca por una pala. Más adelante nos topamos con una multitud de prisioneros agradecidos porque un guardia los trataba bien. Ellos mencionan el nombre de Plitbaiz, una diosa de la que hablaremos más adelante. El guardia nos dice que no le tengamos miedo y que nos ayudará a escapar, pero necesita que le encontremos su pase, que había perdido. A cambio, nos dará algo para salir. Intercambiamos la pala por el pase perdido, se lo entregamos al guardia y este nos da un disfraz de guardia. Así burlamos la seguridad de la prisión. Finalmente, nos topamos con la puerta principal, engañamos a los guardias que la custodian y logramos salir. Los fugitivos nos agradecen, y el tipo extraño nos dice que nos apuremos para llegar a la ciudad de los elfos. Así termina esta fase. Siguiendo nuestro camino hacia la ciudad de los elfos del desierto, se nos hace tarde y decidimos acampar. En ese momento, le pedimos que termine la historia que nos estaba contando. Nos revela que, luego de que la niña lo salvara, él se quedó a vivir con ella. Su nombre era Layla. Después vemos a Layla intentando venderle un tipo de comida llamado cactus encurtido, pero nadie le compra nada. Luego un sujeto la empuja, y ahí observamos cómo el tipo desconocido impone miedo sobre esa persona. Sin embargo, Layla lo regaña por haber intimidado a un cliente. Más tarde, los vemos conversar. Layla le dice que se alegra porque al menos hoy ganó más que ayer. El tipo extraño nos comenta que el dinero que gana con ella es mucho menor al que obtenía cuando era mercenario, pero que prefiere esta vida, pues lo hace sentir cómodo y feliz. Luego nos confiesa que la felicidad no les duró mucho, porque un día se toparon con el dios falso, el Grandioso. Ahí vimos cómo este supuesto dios se aprovechaba de su gente, y pidió que la niña se convirtiera en una sirvienta más. Sus seguidores secuestraron a Layla, y fue entonces cuando el tipo extraño los persiguió. En una escena intensa, observamos que muchos seguidores yacen abatidos tras una larga batalla contra él. El Grandioso, impresionado, declara que lo encierren. Antes de ser capturado, el tipo extraño promete que rescatará a Layla cueste lo que cueste. Y así es como termina este pasaje. Por cierto, quiero aclarar algo. El tipo extraño se llama Marvin.
Lo digo ahora porque no sabía en qué momento se mencionaría su nombre, y, además, no me gusta seguir llamándole tipo extraño. Eso es todo. Ahora pasemos a una fase principal. Al despertar, nos damos cuenta de que Marvin se había ido. De todas maneras, llegamos a la aldea de los elfos. Al llegar, nos topamos con el alguacil de la ciudad. Nos dice que está buscando a un criminal y nos pide ayuda para encontrarlo. Explica que el criminal lleva un turbante naranja y que es bastante astuto, así que debemos tener cuidado. Mientras seguimos explorando la ciudad, encontramos al criminal. Al decirle que lo vamos a arrestar, este empieza a huir. Durante la persecución, una elfa nos advierte que nos apartemos si no queremos morir. De pronto, vemos como el supuesto dios hace presencia en las calles de la ciudad. En medio de toda la multitud que lo venera, se encuentra Marvin. Entre la gente, una madre implora que le den comida a su hijo, pero el dios falso simplemente ordena que los aparten de su vista. Sus seguidores empujan a la mujer y al niño. Marvin intenta intervenir, pero se resigna, pues no sería adecuado atacar a un dios rodeado y protegido por sus seguidores. Cabe mencionar que los elfos de la ciudad no lo veneran por respeto, sino por miedo a ser castigados. Aún así, vemos como Marvin sigue los pasos del supuesto dios. Si seguimos avanzando, eventualmente encontramos al criminal. Lo derrotamos, pero este reclama su derecho a la libre expresión, pues solo había hablado mal del grandioso, el dios falso. Como protagonistas, y al ver cómo este dios trata a sus ciudadanos, decidimos no entregarlo. El criminal nos agradece por no haberlo llevado con el alguacil. Después vamos donde el alguacil, quien está bastante molesto porque dejamos escapar al criminal. Mientras tanto, vemos como dos personas secuestran a alguien, hablando de un sacrificio, lo que nos da una submisión que luego completaremos. Más adelante, hablamos con lo que parece ser una vidente. Nos pregunta si queremos ver nuestro futuro, cobrando 1000 de oro por hacerlo. Al pagarle, nos dice que ve comida en nuestro destino, y de pronto cae comida del cielo. Le pagamos otros 1000 de oro para que siga leyendo, y ahora predice que nuestra mala suerte se hará presente. Tras eso, vemos como nuestro protagonista no para de tropezarse. Si seguimos avanzando, volvemos a encontrarnos con la vidente, quien nos dice que quizá necesitemos un exorcismo, y claro, pide otros 1000 de oro. Al exorcizarnos, los aldeanos alrededor nos advierten que hemos sido estafados, pues esa vidente siempre hace lo mismo con los extranjeros ingenuos. Al continuar, encontramos a la princesita, que intenta jugar con otros niños, pero ellos la ignoran. Al hablarle, nos dice que nos ha extrañado y nos entrega una moneda del juego. Más adelante, vemos a otro grupo de seguidores, gente totalmente extraña, hablando sobre un elegido que vendrá a rescatarlos. En la multitud reconocemos a Eva, la del prólogo. Si no recuerdan, ella se perdió tras el ataque del mago oscuro. Al hablarle, se sorprende y asegura que nosotros somos el elegido que vino a salvarlos. Le respondemos llamándola capitana, pero ella nos dice que nos estamos equivocando de persona. Luego grita y huye junto con toda esa gente. Y así es como termina esta fase principal. Ahora seguiremos con la submisión del ritual secreto. Lo único que puedo decir es que no hay nada importante para el lore. Es simplemente una misión donde tenemos que pelear, resolver puzzles, recibir recompensas y, al final, rescatar a la gente que había sido secuestrada. Ellos nos dan las gracias. Y así es como terminamos esta pequeña submisión. Ahora sí, vamos con una fase principal. Al entrar, vemos un cartel que dice que estamos cerca del camino hacia el oasis. En nuestro trayecto nos encontramos con un señor que nos pide ayuda para traerle agua. Aceptamos y la compramos por tan solo 100 de oro. Ahí mismo vemos también un agua mineral por 5000 de oro, la compramos y se la llevamos al señor. Pero este intenta pagarnos solo 1000 de oro, cuando el agua nos había costado 5000. Entonces le reclamamos por el precio. Si seguimos reclamando, llegará un punto en el que simplemente no nos dará nada. Siguiendo nuestro camino, entramos a una casa donde vemos a un seguidor huyendo de alguien. Al avanzar, notamos como Marvin intenta sacar información de los seguidores. Marvin exige la llave de la puerta del campo. Luego nos ve y pregunta cómo hemos llegado hasta ahí. Después pregunta por el seguidor que escapó segundos antes. Uno de los seguidores no responde y se burla, Marvin lo golpea y lo deja inconsciente. El otro, al ver esto, se asusta y dice que el que escapó se fue a las arenas movedizas, y que justamente ese es el que tiene la llave. Marvin nos pide que lo capturemos, mientras él sigue interrogando a los demás.
Perseguimos al seguidor hasta una zona de batalla, y ahí pronuncia las siguientes palabras: engendro de arena, por la voluntad del grandioso, guía a estos infieles a su muerte. De pronto, aparece un monstruo, que es derrotado por el protagonista. Aunque, canónicamente, la prota está acompañado por 3 compañeros del mundo anterior, como Soji o Marian. Pero, por comodidad, yo solo usé a la caballera. Después de la batalla, el seguidor tropieza con un plátano, cae, y lo llevamos con Marvin. Lo obligamos a contarnos todo, aunque sin hacerle daño. Solo le damos un plátano. Finalmente, nos entrega la llave. Marvin le pregunta por el grandioso y lo tortura hasta que el seguidor revela la información, pero aún así Marvin acaba con su vida. Con la llave, abrimos una puerta. Detrás, encontramos un cofre. Pero en lugar de oro o ítems, dentro hay lo que parece ser un robot, el mismo tipo que existe en Heavenhold. El androide despierta y empieza a liberar ítems como cualquier cofre, para luego volver a dormirse. Le preguntamos si no pertenece a Heavenhold. Entonces se reinicia y se dirige hacia allá. Antes de seguir, aclaro, no es un robot, es un androide. Y no es lo mismo. Si seguimos avanzando, vemos como Cecil está dando otro concierto. La gente disfruta de su música, independientemente de dónde venga. En el camino, nos volvemos a encontrar con la Karen Teatan, que dice que le gustamos, pero de pronto es atropellada por un elfo del desierto. Después nos topamos con una chica que nos dice que el agua escasea en el oasis, lo que abre otra submisión. Siguiendo nuestro recorrido, encontramos otro VHS, que subiré cuando termine este video. Y así es como terminamos esta fase principal. Ahora iremos a las submisiones, que por suerte son muy cortas. Ahora sí, seguimos con la submisión. Veremos que es igual que las anteriores. Solo sirve para derrotar enemigos y conseguir algunas recompensas. Lo único destacable es ver a un elfo diciendo con voz cortosa: agua. Ahora pasamos a una fase principal. Al entrar, vemos a una familia hablando sobre un supuesto paraíso, diciendo que solo los elegidos pueden entrar ahí. El padre de la familia menciona que tiene pasaportes para poder acceder a ese lugar. Luego de eso, se van. También vemos a una chica oculta entre unos barriles. Al hablarle, nos dice que está en una operación secreta para observar a Lana, la contracentella, porque jamás había visto a alguien tan veloz. Dice que tiene que arrestarla por romper la ley. Mientras hablamos con ella, Lana pasa justo al lado sin que la chica se dé cuenta. Entonces nos pide que, si llegamos a verla, le avisemos. Seguimos avanzando y encontramos a Lana, quien nos reta a una carrera. La ganamos, y en vez de molestarse, se alegra, pues demostramos ser un rival digno. Nos dice que la próxima vez será más rápida. Más adelante, encontramos los pasaportes de la familia que se dirigía al paraíso. Luego vemos a esa misma familia buscándolos sin éxito. En esta parte podemos hacer 2 cosas. Devolver los pasaportes, lo cual terminará muy mal. No devolverlos, salvándolos de un destino fatal. Si seguimos avanzando, nos volvemos a topar con Eva y ese culto extraño que dice que deben darle la bienvenida al elegido. Esto activa una submisión que sí será importante más adelante. Como mencioné, si le devolvemos los pasaportes a la familia, serán ejecutados, quedando solo los niños con vida. Avanzando un poco más, volvemos a encontrarnos con la supuesta vidente, estafando a otras personas. Intervenimos y le decimos que todo lo que hace es una farsa. Ella responde que puede probar que no es una impostora, y nos dice que pongamos una moneda en uno de los frascos. Luego empieza a moverlos y promete adivinar en cuál está. Hasta que, explotamos uno de los jarrones, y dentro había un niño, que era quien le pasaba la moneda a la vidente. Después de eso, parece ser encarcelada, pero se libera con facilidad. Nos dice que le sorprende que hayamos descubierto su truco, y se presenta como la hermosa y misteriosa ladrona Lucy. Nos advierte que la próxima vez no fallará, y desaparece. Siguiendo nuestra aventura, vemos a una persona riendo y diciendo: ojalá nadie me esté viendo, antes de entrar a una choza. Esto libera otra submisión. Si seguimos avanzando, nos topamos nuevamente con Marvin. Vemos a unos seguidores gritando que él arderá hasta la muerte por haber ofendido al grandioso. Marvin responde que es patético creer en algo tan falso. Uno de los seguidores le dice que eso es blasfemia, y Marvin inicia una pelea. Acaba con ellos fácilmente. Luego agarra a uno y le exige que le diga dónde está su líder, el grandioso. Después, nos pregunta con calma: ¿te gusta surfear? Acto seguido, ata al seguidor con una cuerda conectada a una moto, acelera, y lo arrastra para torturarlo hasta que confiesa.
El seguidor finalmente le entrega un mapa que indica la ubicación del grandioso. Aún así, Marvin sigue golpeándolo sin piedad. Y así es como terminamos esta fase principal. Ahora iremos con una submisión bastante curiosa, llamada el culto del elegido. Apenas entramos, vemos a un tipo pidiéndonos ayuda desesperadamente. Lo salvamos, y lo primero que hace es agradecernos, pero no solo eso, nos llama el elegido. Luego nos dice que su altar sagrado fue destruido por un monstruo, y que muchos de sus amigos fueron capturados. Él fue el único que logró escapar, pero necesita una llave para rescatarlos. Nos pide que encendamos 4 antorchas, siguiendo un puzzle a su derecha, ya que eso liberará la llave del escondrijo del culto. Así que lo hacemos, encendemos las antorchas, y efectivamente, la llave aparece. Al tomarla, el sujeto vuelve a repetir que somos el elegido y nos suplica que salvemos a sus amigos. Abrimos la puerta del escondrijo, y ahí nos topamos con el monstruo. Vemos a varias personas atrapadas entre sus tentáculos, incluso a la capitana Eva. El monstruo lanza a los prisioneros, y cuando hablamos con Eva, ella también nos llama el elegido y nos pide que lo derrotemos, diciendo que no puede hacer nada. Comienza la batalla, y al principio parece que vamos ganando, pero el monstruo logra golpearnos con fuerza. Eva, al vernos en peligro, empieza a tener flashbacks. Recuerda todo lo que ha pasado, todos los momentos que había olvidado. Eva 騎士団長、どうかカンタベリー王国を守ってください。エヴァ、やっと帰ってきたのね。Y en ese instante, grita, despierta. No te rindas. Con esa energía, retomamos la pelea y derrotamos al monstruo. El culto empieza a gritar con alegría, ahora hay 2 elegidos. Eva, ya recuperada, nos pregunta por la princesa, y le decimos que está bien. Entonces, ella hace una promesa solemne. Juro rescatar nuestro reino, y traer de vuelta a la princesa Camille. Así es como Eva se une oficialmente a nuestro equipo, marcando el final de esta submisión. Ahora pasamos a otra submisión más, bastante rápida pero con su toque de drama. Apenas entramos, una persona nos mira sorprendido y dice, ¿cómo has llegado hasta aquí? Acto seguido, le ordena a 2 sujetos que nos detengan, para poder librarse de los sacrificios de este mes. Estos 2 empiezan a contarnos un montón de cosas, que si eran nómadas, que antes gobernaban el mundo, que fueron la primera civilización en usar el fuego, y bla bla bla. Pero la verdad, no le damos mucha importancia. Solo están intentando distraernos. Así que agarramos el fuego y lo lanzamos hacia una choza, abriendo paso hacia adelante. En el camino, más gente intenta detenernos con trampas y juegos, pero nosotros simplemente los ignoramos y seguimos avanzando. Finalmente, nos volvemos a encontrar con el mismo sujeto del inicio, quien furioso nos grita que arruinamos su plan de ofrecer a esos nómadas al sacerdote, o sea, de sacrificarlos. Y claro, eso no lo íbamos a permitir. Así que comienza la batalla. Nosotros contra él y su pequeña multitud de seguidores. Después de una pelea intensa, logramos vencerlos a todos, poniendo fin a su ritual y terminando esta submisión. Ahora sí, llegamos a la última fase principal del mundo 4. Al entrar, vemos al supuesto dios, el llamado grandioso, furioso porque la gente está causando desorden en su tierra santa. Molesto, anuncia que habrá un sacrificio como ejemplo para todos los herejes, diciendo que solo hay muerte para quienes se oponen a él. Avanzamos un poco y empezamos una serie de batallas continuas. Mientras tanto, vemos a las personas completamente fuera de sí, gritando y perdiendo la razón. Más adelante, desbloqueamos una submisión, pero la ignoramos totalmente, ya que no aporta nada al lore. En resumen, solo consiste en destruir unas rocas para abrir camino. Nada más. Seguimos avanzando y la locura empeora. La gente comienza a gritar frases como prepárense para conocer al dios de la destrucción. Luego escuchamos la voz del grandioso, diciéndole a alguien que si se rinde, le perdonará la vida. A medida que continuamos, más personas nos siguen, rogando que los llevemos al paraíso. Nosotros les decimos que el verdadero paraíso está en ayudar a los demás. Entonces, estas personas empiezan a ayudar a los heridos que encuentran en el camino.
Un poco más adelante, volvemos a escuchar la voz del grandioso, ofreciéndole a alguien la mitad de su tesoro si se detiene. Y al avanzar, presenciamos como Marvin está arrasando con los seguidores, literalmente barriendo el suelo con ellos. Los seguidores, desesperados, comienzan a llamarlo Dios de la Destrucción. Pero a Marvin no le interesa, y simplemente sigue golpeándolos. Finalmente, Marvin se acerca al grandioso, quien amenaza con matar a la niña si da un paso más. Entonces, el grandioso sube a una máquina gigante para escapar, pero Marvin lo persigue sin dudar. Nosotros tomamos una moto que encontramos por ahí y comienza una batalla sobre ruedas, embistiendo la nave del grandioso una y otra vez. Después de recibir varios golpes, Marvin logra subir a la máquina, mira al falso dios a la cara y le dice: "Te metiste con la persona equivocada". Acto seguido, lo golpea repetidas veces mientras el grandioso suplica por su vida. Pero Marvin no se detiene, y al final logra rescatar a la niña. Marvin le pregunta si le hicieron daño, y ella responde que no, que está bien. Luego, con una sonrisa, dice que se le ha ocurrido un nuevo sabor para sus encurtidos de cactus, y que se volverán millonarios. Marvin le contesta que seguro que sí. Tiempo después, vemos que los encurtidos de cactus se están vendiendo con éxito, y que a la gente les encanta. Cuando nos preparamos para marcharnos, Marvin dice que le gustaría acompañarnos, ya que si se queda con la niña, su vida sería más difícil. La niña, mirando el horizonte, se pregunta dónde estará su salvador. Y así es como terminamos el mundo 4.